Buen día amigos de Palabra de hoy. El cura de Ars. Sí. Hoy celebramos en la iglesia al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, de los curas párrocos. Digamos una cosa, en una parroquia pueden trabajar varios sacerdotes. El que tiene el encargo de párroco, a ese se le llama cura. Los otros son sacerdotes o presbíteros, como se les quiera decir, y tienen encargos como adscritos o vicarios, etc. Pero el párroco es el que por propiedad tiene el título de cura. ¿Por qué? Porque la palabra cura quiere decir cuidado. ¿Cuidado de qué? De las almas. Entonces, un sacerdote encargado de las almas se le llama cura por eso, por la cura de almas. Ahora sí, hablemos de San Juan María Vianney. San Juan María Vianney es un campesino, un tipo sencillo, un muchacho inquieto, trabajador en el campo, que se encuentra con el llamado del Señor para ser sacerdote, pero tiene un problema muy grande, muy brutico, digamos así, muy cerradito y como que trancado por dentro. Entonces, malo para las matemáticas, malo para varias materias, pésimo para el latín, pésimo. No daba pie con bola, pues. Perdía los exámenes. Los profesores del seminario decían, ese muchacho es muy buena gente, es muy santico, es de muy buenas intenciones, pero es muy brutico que pesar. Entonces, examen que presentaba, examen que perdía. Por consiguiente, dijeron, no, usted no sirve para esto, y lo echaron de allá. Ese muchacho sufrió mucho, lloró, le pidió a mi Dios, hizo 1000 volteretas y con la ayuda de un sacerdote que lo apoyaba mucho y que le tenía mucho cariño, pues ese sacerdote lo preparó, le daba clases, le enseñaba, bueno, funcionó con él, le insistió bregando a que aprendiera todas esas cosas del seminario. Finalmente él pudo pues hacer sus estudios y aunque no ganó los exámenes, el obispo escuchó a varios sacerdotes que conocían a Juan María Vianney y les preguntó, bueno, ¿y ese muchacho qué? Pues mire, esa insistencia, pues que ese muchachito es muy brutico, hombre, y no es como que no entiende y no aprende, y mire que pierde todos los exámenes. ¿Cómo va a ordenar un muchacho de esos, de sacerdote, por ahí a que le haga pasar vergüenzas o empiece a decir brutalidades? Y esos curas empezaron a decir, no, pero vea, es que hablando con él, en cuestiones de conciencia, cuando hay un problema, una cosa delicada así como del alma o de la vida espiritual o de conciencia, él es muy claro y es capaz de discernir bien las cosas y da buenas orientaciones. Puede que no sepa de latín, puede que no sepa de matemáticas, puede que no sepa de filosofías, de esas cosas, pero en las cosas de Dios, él es muy acertado en los consejos que da porque hemos hablado con él. Entonces varios sacerdotes coincidieron en eso, en que el hombre no era ningún bruto, pues, que espiritualmente era como muy capaz, aunque para las ciencias no respondiera. Ese obispo dijo, bueno, si él tiene esas cualidades y si ustedes dicen que es un hombre santo, pues mi Diosito le dará la luz, lo voy a ordenar. Y lo ordenó. Entonces los otros curas decían, se va a encartar. ¿Dónde lo va a meter? Eso va a ser un problema. Mire pues al que ordenaron ahí. Le dieron una parroquiecita por allá, la más lejana de la diócesis, un pueblecito, una veredita chiquita de 250 personas. Allá en esa parroquia no había sino vicio, bailaderos y cantinas. Y la gente de ir a misa, no, eso no era de ir a misa. El hombre le tocó muy duro porque la misa era con 2 o 3 viejitos y se acabó el cuento, allá no iba nadie. Entonces él se ponía a pensar, ¿cómo hago yo para atraer esta gente a la parroquia? Y el método que utilizó fue la oración y el sacrificio. Entonces dijo, pues mientras ellos parrandean allá, mientras están en sus bailes y en sus borracheras, yo voy a estar aquí frente al Santísimo orando por ellos. Y se dedicó a eso, a orar y a orar por esas personas, frente al Santísimo, todos los días, en oración, y se dedicó a predicar.
Entonces, él en las predicaciones era un hombre muy fuerte y denunciaba la maldad, el pecado, la fornicación, todos esos, los vicios que existían en esa época, bueno, y que todavía existen. El hombre muy, muy insistente con eso. Y quiera lo que no, la gente fue empezando como a llegar al templo. Entonces la oración tuvo su efecto y la gente fue llegando. Y aunque los sermones eran duros y fuertes en contra del vicio, en contra del licor, en contra de la borrachera y de todas esas cosas que se daban allá en ese pueblo, sin embargo, la gente fue cambiando. Su vida espiritual fue muy especial y esos sermones se fueron haciendo muy conocidos y ese pueblito dejó de ser un pueblo anónimo y empezó a llegar gente, personas de muchas partes porque querían escuchar a ese sacerdote. Se regó el cuento, que un padrecito que predicaba muy bueno, que claro que predicaba larguito pues, pero que decía como cosas muy interesantes y sobre todo lo que pasaba era que la gente iba a escucharlo y cualquier cosita les caía y la gente se convertía. Cuando escuchaba esas palabras, entraban en conversión. ¿Cuál era el trabajo principal de San Juan María Vianney? Era confesar. Él tenía un horario muy fuerte de trabajo. Pues miren ustedes que a la 1 de la mañana ya estaba sentado confesando y confesaba como hasta las 6 de la mañana. Y ustedes me van a decir, pero a esa hora hay gente que se confiesa. Sí, señores, a esa hora hay gente que se confiesa. Pues en esa época, ¿por qué? Porque su fama se empezó a extender, iba gente de muchas partes, de muchos pueblos, de muchas ciudades, y ya después ni siquiera del mismo país, de otros países. Querían ir a escuchar la sabiduría, los consejos, porque el Espíritu Santo como que le iluminaba y cuando un penitente se acercaba a confesarse con él sabía decirle la palabra exacta que esa persona necesitaba para sanar el alma, para animarse en su camino de conversión. Entonces lo buscaban mucho para eso, para las confesiones. Entonces confesaba de la 1 de la mañana como hasta las 6. Celebraba la misa. Después se seguía confesando y dice que en la mañana no confesaba sino mujeres como hasta las 11. Se iba a hacer las oraciones que se hacen en la iglesia, unos salmos que hay que rezar, que todos los sacerdotes debemos rezar. Entonces él hacía esas oraciones. Después se sentaba, después de esas oraciones se iba y almorzaba. Dicen que la comidita de ese santo era muy, muy poquita, que una sopita y de nada, o a veces un vaso de leche por ahí con una arepa vieja y que poco más. El hombre como que era de poquito comer. ¿Por qué? Porque ofrecía todos esos sacrificios, ayunos, incluso como que dormía sobre el suelo pelado y que la almohada era un pedazo, un tronco, que hacía unos sacrificios muy fuertes pidiendo la conversión de esos pecadores. Entonces, después del mediodía, volvía al templo a la 1 a confesar como hasta las 6 de la tarde y daba a las 6 de la tarde daba unas catequesis y la gente pues le explicaba cosas, como unos sermones para la gente y la gente, ese templo lleno y terminaba ese sermón y seguía confesando otro rato y ya como a las 8 de la noche, entonces listo, bueno, hasta luego, porque tenía que irse a acostar para dormir otras 4 horitas y volver a estar listo para la 1 de la mañana a seguir. Mejor dicho, un trote de esos no lo aguanta nadie. Hablan de 10, 12 y más horas confesando todos los días y le hacen la cuenta de miles de personas que se confesaron a lo largo de la vida. El hombre tenía pues ese don de confesar y la gente iba a eso, a confesarse con Juan María Vianney. Fue párroco en ese pueblo 41 años, 41 años. Estuvo allá de párroco en ese pueblo y tuvo momentos también difíciles. Dicen que en algún momento él sintió como la crisis, pues como esa sensación quizá de fracaso, bueno, lo que hubiera sido, como que el hombre se voló, se fue de noche y al otro día que llegó la gente y que nada, que aparecía el padre, dije, este fue que se voló y que se fueron y lo alcanzaron y venga para acá otra vez, que usted es de nosotros. Y el hombre estuvo ahí pues todos esos años y los papas después, conociendo pues esa historia tan bonita de tanta humildad, de tanta oración, de tanto sacrificio y de cómo él había llevado a tanta gente a la conversión,
pues lo hicieron santo. Entonces él ha sido declarado santo y no solamente eso, ha sido declarado patrono de los párrocos. Por eso el día 4 de agosto es el día de los párrocos, el día de la oración por los sacerdotes que tenemos el encargo de presidir una parroquia, de llevar un rebaño. Hay una cosa final que quiero decir de San Juan María Vianney. Parece que en Francia había un señor muy inteligente, yo no sé, ese era tal vez un cardenal, disculpen la ignorancia mía. Bueno, un personaje muy importante que hacía unos sermones, pero sermones, pues, y se llamaba Lacordaire, y el hombre hacía pues esas predicaciones tan especiales y la gente conocía también las predicaciones de Juan María Vianney. Entonces eran como esos dos predicadores famosos, Lacordaire por inteligente y por brillante, y San Juan María Vianney pues por sencillo y por práctico, que con palabritas así muy comunes y corrientes pues decía sus sermones. Entonces alguna vez le preguntaron a Lacordaire que quién era mejor predicador, que si él o San Juan María Vianney. Y podría uno pensar por la fama que tenía y por lo importantes de sus predicaciones, que la respuesta sería esa. Y entonces él dijo muy sencillamente, dijo, no, es mejor predicador Juan María Vianney, porque cuando eso todavía no era santo. Es mejor predicador Juan María Vianney, porque cuando yo predico la gente queda como sorprendida, aterrada, como de la sabiduría y de las cosas que alcanzo a decir. Pero cuando Juan María Vianney predica, la gente se convierte. Así que la grandeza de este santo sencillo, que no era ningún intelectual, está en la vida espiritual. Dios lo respaldó y le dio la luz suficiente para llevar a muchas personas al conocimiento de Cristo, al camino de la salvación. Por eso es patrono de los párrocos, por eso es santo y por eso es digno de imitación. Dios les guarde. Feliz día.